Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy ya estamos por finalizar, ¿verdad? De esta semana de la campaña que estamos realizando, gracias a Dios. Gracias a Dios le damos porque se han tomado el tiempo para poder llegar en este lugar donde se está compartiendo el mensaje de nuestro Dios, y hoy estamos ya finalizando. Hoy es el último día que estaremos acá en este hogar de nuestros amigos, nuestros hermanos, ¿sí? Le damos las gracias por habernos aceptado el estar aquí durante todos estos días de esta semana. Aquí estuvimos desde el domingo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Gracias a Dios porque hemos estado aquí, y sabemos que sin duda todos los que estuvieron llegando todos los días, sabemos que no se van con el corazón vacío, ¿sí? Los días que han venido, yo sé que han quedado palabras en su mente y en su corazón. Se han quedado meditando, ¿sí? El que debemos hacer para obtener la salvación, ya que nuestro Dios está dispuesto a perdonar de todas nuestras faltas, todos nuestros errores, y también, sí, sin lugar a duda, Dios nos espera con los brazos abiertos y está dispuesto a darnos una vida eterna. Está dispuesto a llevarnos cuando Él venga en las nubes por segunda vez, ¿sí? Ahora en esta noche, nuestro hermano nos ha apoyado dándole lectura, ¿verdad? Dice el versículo del día de hoy, la cita bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Nuevamente le vamos a dar lectura. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día sábado. En otra versión dice el día de reposo, y lo santificó. ¿Sí? Lo santificó, lo bendijo. Es un día especial. ¿Se acuerdan cuál es el título de este día? ¿Alguien se acuerda del título de este día? De nuestros amigos. A los hermanos no les pregunto porque ellos seguro que lo saben. ¿Perdón? El mandamiento más olvidado. Exactamente, el mandamiento olvidado, ¿verdad? ¿Sí? Podemos darnos cuenta, hay varias denominaciones, varias iglesias que se reúnen a alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Pero no es que contradiga las demás religiones, ¿sí? No es contradiga ni que hable yo mal de ellos. Igual están haciendo bien, están alabando el nombre de nuestro Dios, pero solamente les falta algo más. Y un punto importante, ¿sí?, que encontramos en la palabra de nuestro Dios, que mismo Dios lo puso en uno de los 10 mandamientos. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios que si fallamos a un mandamiento, estamos fallando a todos. Son 10, ¿sí? Son 10 mandamientos, y los voy a mencionar ahorita rápidamente. Dice: no te harás dioses delante de mí, ¿sí? No te harás imagen semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas o debajo de la tierra, ¿sí? Punto número 2, no te inclinarás a ellas, ni le rendirás culto, ¿sí? Otro
otro más, el tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el número 3. Número 4, cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Sí? Lo podemos ver ahí en nuestra Biblia. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, está a partir desde el versículo 3. ¿Sí? Ahorita ya voy en el 8. ¿Sí? En el 12 encontramos el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Luego otro mandamiento más, el sexto, no cometerás homicidio, o sea, no matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. En pocas palabras, no hablarás mentiras. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Esos son los 10 mandamientos. ¿Sí? Y vemos que en esos 10 mandamientos está el día de reposo. Acuérdate del día de reposo. ¿Sí? Y como digo, está bien, las demás denominaciones igual se reúnen a alabar a Dios. ¿Sí? Pero hay un punto que están dejando, un punto importante. ¿Sí? Tengo una tía, ¿sí? Que cuando ya llevaba yo un año bautizado, se acercó y me dice, oye, ¿por qué ya no eres cristiano? Le digo, sí, tía, soy cristiano. Ahora sí ya soy cristiano. No, dice, porque te fuiste a lo sabático. Le digo, sí, le digo, la Biblia es la que guía la verdad. No, dice mi hijo, dice es que ahí aguardan una ley de Moisés, una ley mosaica. Le digo, oh, ¿cuál es, tía? Dice, pues el sábado, hijo. Le digo, ¿y esa es la ley de Moisés? ¿No es la ley de Dios? No, dice, ese es una ley mosaica. Ese fue, dice, cuando estuvo Moisés. Le digo, entonces ahorita ya no vale esa ley. Dice, no, hijo. Le digo, entonces ya nomás son 9 mandamientos. Dice, bueno, dice, es que ya no se tiene que guardar, pues. Ya no me pudo contestar. Le digo, no, tía, le digo, son 10 mandamientos. Y dice la palabra de nuestro Dios que si fallo alguno, estoy fallando a todos. Entonces debemos cumplir, ¿sí?, con los 10 mandamientos. Debemos obedecer, observar los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque si ya no hay mandamientos, entonces puedo matar y no me pueden decir nada. Puedo robar y no me pueden decir nada. ¿Por qué si robo me van a meter a la cárcel? Si no es delito, no es malo. Y ya se queda mi tía. Ya no me pudo decir más palabras. Dice, un día que venga el pastor, dice, ese te va a convencer. Le digo, solo que sea bíblico. Le digo, hablando bíblico, yo creo que podremos dialogar. Le digo, y si me muestra bíblicamente, yo me paso a tu religión. Le digo, pero lamentablemente no vamos a encontrar algo que diga que ahora se guarda el domingo. Porque ella pues, se reúne los domingos y dice que ese es el día que ahora importa para alabar el nombre de nuestro Dios. Pero la palabra de nuestro Dios no se equivoca y no se contradice. ¿Sí? Sin dudas, usted habrá pasado por semanas en las que el trabajo y las demás actividades diarias agotan sus fuerzas. Ahora, ¿cuál es el mayor deseo en esos momentos de cansancio? ¿Cuál es el mayor deseo? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando quizás toda esta semana ya estuvimos trabajando? Quizás aquí por lo regular todos están acostumbrados a iniciar a trabajar desde el lunes, ¿sí? Los que podemos trabajamos desde el domingo, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi primer día de la semana empiezo a trabajar desde el domingo, ¿sí? Pero la mayoría de las personas descansan domingo, ¿sí? Porque para ellos es el día de descanso, pero realmente es el principio, el primer día de la semana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deseamos?
cuando ya estamos, por ejemplo, jueves y vamos al trabajo, por ejemplo, aquí los varones, ¿sí? Que estamos quizás bajo el sol. ¿Qué es lo que anhelamos ya? En primer lugar, por ejemplo, en mi caso, pues me gusta cuando ya se llega viernes. ¿Por qué? Porque sé que ya se acerca el día especial de nuestro Dios. ¿Sí? Ese es un punto. Ahora, porque ya voy a descansar. Ya no voy a ir el sábado a ir corriendo o levantarme temprano y nuevamente estar en el sol todo el día. ¿Sí? Porque bueno, yo trabajo en la albañilería y pues ahí estoy en el sol. ¿Sí? En la moto pues solamente trabajo el domingo, ¿verdad? Es el día que ando en sombra pues, pero bueno, ni tanto, ¿ah? Porque el sol donde quiera está también. ¿Sí? Entonces uno ya quiere descansar. Eso es lo que anhelamos. ¿Sí? Por eso nuestro Dios pensó en el ser humano. ¿Sí? Y por eso apartó un día de descanso. No era porque Dios se hubiese cansado de hacer toda su creación, ¿sí? Porque vemos que nuestro Dios dice que en los 6 días, ¿sí? Realizó los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, el sol y todo lo que podemos ver, los árboles, los animales, ¿sí? Y hasta el ser humano, ¿sí? Hasta ahí él había visto que ya había hecho todo lo que ahora pueden ver nuestros ojos, ¿sí? Dios terminó y dijo: he terminado. Ahora reposaré este día. Este día lo pongo como día de reposo, ¿sí? Pero lo hizo pensando en nosotros, porque Dios no se cansa, ¿sí? Pero lo apartó porque es un día especial, ¿sí? Ya terminé. Ahora, pasa como cuando nosotros estamos realizando algo. No, pues ya terminé, ahora sí quiero echarme un descanso, ya terminé un ejemplo, estoy construyendo mi casita, ahora sí ya terminé. ¿Sí? O ya acabé con la parte de mi trabajo del día de hoy, ya terminé, ahora sí, voy a descansar. ¿Sí? Así pasó en los días de la creación. ¿Sí? Por eso nuestro Dios apartó el día de reposo. ¿Sí? ¿Usted cree que el ser humano necesita un día semanal de reposo? ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos? ¿Será necesario un día de reposo, un día que descansemos de todas nuestras actividades, que nuestra mente pueda descansar? Porque en el trabajo, aparte de que tiene que haber movimiento en las manos, el cansancio de las manos, los pies, también está el cansancio de la mente. Está pensando qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo le va a salir el trabajo mejor. ¿Le va a dar tiempo terminarlo? ¿Ya no le va a dar tiempo? ¿Sí? La mente está trabajando. Todo el cuerpo está trabajando. ¿Será necesario un día de descanso? Sí, ¿verdad? Porque si se imaginan si trabajáramos todos los días, ¿sí? Hace años atrás, antes de que entrara en la iglesia, pues trabajamos hasta el sábado. Y hubo una vez que había bastante trabajo en Cuernavaca, ¿sí? El, el albañil había agarrado 3 casas, ¿sí? Grande, de doble planta. Entonces trabajábamos el sábado hasta como a las 4 de la tarde, ¿sí? Y el domingo preguntaban que si querían ir a trabajar, ¿sí? E íbamos un rato, como a las 2 le parábamos, pero ya para el día lunes, otra vez tener que ir. Ya a mitad de semana, uno ya no quería ir al trabajo, ya estaba agotado. Entonces nos damos cuenta, queridos amigos, que es necesario tener un día de reposo, un día de descanso, ¿sí? Por eso nuestro Dios lo estableció, para beneficio a nosotros, ¿sí?
Cuando estudiamos sobre el día santo de Dios, lo importante no es que está sucediendo ahora o qué creen los demás, sino lo que dice Dios durante 1700 años el mundo estuvo engañado sobre las arañas porque nadie se puso a investigar. ¿Y qué hay acerca del verdadero día de adoración a Dios? Pueden haber sido engañadas las mayorías durante tanto tiempo porque ellos tampoco se preocuparon en comprobar este asunto. Vemos, queridos amigos, que años atrás, sí, estuvo oculto esta verdad, sí. Pero en esta noche veremos las verdades que presenta la Biblia acerca del día de reposo, así como lo que tradicionalmente se creía acerca de él. El origen del sábado. Punto número 1. El sábado, el séptimo día de la semana, es el día de reposo según la Biblia. Es el recordatorio de la actividad creadora de Dios. El amoroso Creador hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? El sábado es un día santificado. La bendición de Dios reposa sobre él de una manera que lo separa de los otros días. Vemos que es un día especial, queridos amigos. No es un día cualquiera. No es que todos los días, los otros días sean malos. No, todos los días son buenos. ¿Sí? Bonitos que son los días, ¿sí? Pero tiene algo más especial el día sábado, el día séptimo, ¿sí? En ese día nosotros recordamos originalmente todas las cosas que nuestro Dios ha hecho, ¿sí? Es un recordatorio lo que nuestro Dios hizo en su creación. Ese día nos recuerda a aquel que hizo originalmente todas las cosas y las declaró muy buenas, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El sábado es una señal del poder creador y redentor de Dios. Señala a Dios como la fuente de vida, y saber nos recuerda la gloria original del hombre y testifica así del propósito de Dios al crearnos de nuevo a su propia imagen. Cuando el pueblo hebreo estaba por entrar en alianza con Dios, después de la liberación del cautiverio, Dios les hizo recordar una verdad que casi estaba olvidada entre ellos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos aquí la importancia, ¿sí? ¿Por qué nuestro Dios nos habla con esas palabras? ¿Se han puesto a meditar en este versículo? Dice, acuérdate del día de reposo. Un ejemplo, cuando nosotros queremos como padres, ¿sí?, que nuestros hijos se preparen, por ejemplo, para ir a la escuela el día de mañana, ¿sí?, que le decimos, acuérdate que para mañana tienes que llevar tal uniforme, tienes que llevarte tu pants, acuérdate. ¿Por qué decimos esas palabras? ¿Por qué le decimos a nuestro hijo, acuérdate que te toca educación física y tienes que llevar tenis y pants? O acuérdate que tienes que hacer tu tarea. ¿Sí?
porque queremos que no se les olvide. ¿Sí? Por eso nuestro Dios nos dice, acuérdate del día de reposo. Nos los dice para no olvidarlo. ¿Sí? Nos los dice cuando nosotros vemos, por ejemplo, como les decía a nuestros hijos, les decimos acuérdate porque vemos que posiblemente se les va a olvidar. ¿Sí? Porque si estuviéramos seguros que a nuestros hijos no se les va a olvidar, no era necesario decir, acuérdate de eso, porque pues ya lo sabe, ¿no? Pero aquí vemos la importancia que le hace Dios a ese día de reposo. ¿Sí? Por eso dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Debemos recordar siempre este día. ¿Sí? Debemos recordar cómo nuestro Dios, ¿sí?, hizo la creación. Podemos disfrutar el día sábado recordando nuevamente lo que Dios hizo muchos años atrás. ¿Sí? Es muy bonito ver, por ejemplo, cuando estamos descansando el día sábado, vamos saliendo de la iglesia, vemos los arbolitos. Por ejemplo, ahorita que vienen los aires, vemos cómo se mueven los arbolitos. Todo es hermoso. ¿Sí? Y cuando llegamos a este día de reposo, recordamos la creación. Ahora seguimos. Aunque el sábado fue confirmado a Israel en los 10 mandamientos dados en el Sinaí, el plan era que fuera una bendición para todas las naciones. Esta ley divina es inmutable en sus exigencias. El sábado fue instituido antes de que el hombre pecara y continuara en la tierra nueva. Y de mes en mes y de sábado en sábado, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Eso lo encontramos en Isaías 66, 23. ¿Sí? Ahora, punto número 2, el propósito del sábado. En vez de ser un día de tristeza, un día de agotamiento, el sábado es un día de alegría y deleite. ¿Sí? El sábado es un día para disfrutar, queridos amigos. No lo debemos de tomar como un día de carga, ¿sí? Que porque tengo que ir a la iglesia, tengo que levantarme temprano. Y si hay algunos en nuestro medio que así lo sienten, que ay, tengo que levantarme temprano para ir a la iglesia, quién sabe cómo esté con nuestro Dios, porque es un gozo saber que ha llegado el día de reposo, día especial para tanto como para nosotros, para nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Nuevamente, queridos amigos, no podré compartir en estos momentos en pantalla. Invito a que busquemos en nuestras Biblias y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Y quizás su Biblia no lo tiene ahí a la mano, póngale pausa al video para así estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Dice, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad,
ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sí? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Si te detuvieras, en pocas palabras, de ir a trabajar, realizar tus labores en tu trabajo, ¿sí? Si no fueras, si no hicieras todo lo contrario, no buscando tu voluntad, sino andando, dice, sino buscando la voluntad de nuestro Dios, haciendo la voluntad de nuestro Dios ese día. Si lo llamáramos delicia, si nos gozáramos ese día, ¿sí? Dice allí en el versículo, si te deleitaras en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ese le estaba diciendo al pueblo de Israel. Ahora nos lo dice a nosotros. ¿Sí? Sabemos que cuando nosotros obedecemos la voz de nuestro Dios, ¿sí? A todo nos va bien. ¿Sí? Cuando tratamos de obedecer en todos los puntos a nuestro Dios, Dios nos bendice. Si siendo malos, Dios nos bendice. ¿Sí? Porque la bendición que uno puede notar, ¿sí? Es cuando se despierta, cuando se levanta de su cama, cuando ve otro día más. Esa es una bendición hermosa que nuestro Dios nos da día con día. Esa es la bendición especial, ¿sí? De poder nuevamente abrir los ojos, de poder despertar con vida, ¿sí? Ahora, Jesús afirmó que el sábado es un día para beneficio del ser humano. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso lo vemos en Marcos 2:27. Vemos cómo Dios afirma allí, ¿sí?, que el sábado es beneficio para el hombre. Como les decía un principio, Dios de antemano ya sabía que el ser humano iba a necesitar reposar un día, ¿sí? Descansar de todas sus actividades cotidianas, de todos sus quehaceres, ¿sí? Ahora, al crear un día de reposo, el propósito de Dios era hacernos felices al olvidarnos de las preocupaciones de la semana y ofrecernos así un descanso para la mente y el cuerpo. Su intención era ver la familia reunida y feliz en el deleite del sábado. El sábado debemos meditar en las obras y maravillas del poder de Dios, ya que el sábado es un día recordatorio del poder creador de Dios. Es el día en el que más que todos los otros días debemos familiarizarnos con Dios a través de sus obras. ¿Sí? Cuando llega el sábado, qué bonito se ve todos nosotros. Por ejemplo, aquí ahí está un buen grupo, ¿sí?, aquí en este hogar. Pero para el día de mañana, si todos los que estamos aquí, todos nuestros amigos especiales, llegaran a ir también allá, el día de mañana, que estaremos a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? Si todos llegáramos a estar allá, este solamente es un grupo. La iglesia está, ahorita está compuesta por 2 grupos. ¿Se imaginan? Este es un grupo.
¿sí? Ahora, estando los dos grupos, qué bonito será, ¿sí? Qué bonito se ve cada sábado porque nos vemos todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos que llegan a visitarnos, ¿sí? Y se ve muy lindo y hermoso, ¿sí? Y no estamos pensando en las cosas del trabajo, sino que nos ponemos a dialogar, a platicar un poco con quizás un hermano que no le he visto, quizás un amigo que nos llegó a visitar por primera vez, quizás un amigo que ha ido constante, ¿sí? Todos nos vemos, ¿sí? Y así, esa es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso Dios también apartó este día con ese propósito, con ese fin, de estar todos como familia, porque todos somos sus hijos. Vemos que también es un símbolo de nuestra libertad en Cristo, como Él nos libró del dominio del yo y del mal. Entramos en su día de descanso cuando seguimos a Cristo y buscamos obedecer su voluntad. Punto número 3. Argumentos sin fundamento bíblico. Quienes rechazan la gran verdad bíblica del sábado normalmente recurren a argumentos sin ningún fundamento bíblico. ¿Sí? Ahí, como les decía al comienzo, hay personas que rechazan. En el caso de esa plática que tuve con una tía, ¿sí? Ella me dice que esa es la ley mosaica. Esa ley ya pasó. Esa ley, dice, fue para los judíos, para los tiempos de Moisés. Pero realmente la palabra de nuestro Dios en ninguna parte nos dice que esa ley ya fue abolida. ¿Sí? Nuevamente encontramos en el Nuevo Testamento como Jesús encierra los 10 mandamientos en dos. ¿Sí? Dice, el mandamiento que Jesús encerró, lo resumió. Dice, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que ahí siguen los 10 mandamientos. ¿Sí? Los primeros 4 mandamientos son, los primeros 4 son donde dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Si lo amo, voy a guardar el día de reposo. No voy a tomar su nombre en vano. ¿Sí? No me voy a inclinar a imágenes, tener dioses ajenos. ¿Sí? Si amo a Dios. Ahora, tengo que amar a mi prójimo. Tengo que obedecer, respetar a mis padres. ¿Sí? No tengo que hablar mentira con mi prójimo. ¿Sí? No tengo que matar, porque si mato si yo cometo asesinato va a ser con mi prójimo. ¿Sí? Entonces vemos cómo se está refiriendo al prójimo. No robarás a mi prójimo. No codiciarás a mi prójimo. ¿Sí? Vemos que los otros 6 mandamientos se refieren a nuestro prójimo. ¿Sí? Pero están ahí los 10 mandamientos. Ahora, veamos algunos de estos argumentos. El sábado era solo para los judíos. ¿Sí? Es lo que me dijeron a mí. El sábado fue creado junto con la aparición de este viejo planeta Tierra. Esto lo podemos probar leyendo Génesis 2. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3.
Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice allí la palabra de Dios: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí? Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, el día sábado o al día de reposo, como lo tengan ahí en su Biblia, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Vemos desde dónde empieza a existir el día séptimo, el día de reposo, el día sábado. ¿Sí? Tenemos entonces cómo comprobar, tenemos argumentos bíblicos de cómo comprobar, ¿sí?, esta gran verdad. En ese tiempo Dios aún no había creado un pueblo especial separado para que lo representase en este mundo. Por lo tanto, el sábado fue hecho para el hombre en general y no solamente para el pueblo judío. Podemos leer esto también en Marcos 2:27. Vamos al libro de Marcos 2:27 y 28. Dos 27 y 28 dice así: también les dijo, el día de reposo. Ahí vemos que estaba hablando Jesús, ¿sí? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vemos allí cómo es de que el día sábado sigue vigente hasta hoy. Ahí ya no estábamos hablando solamente de los judíos, porque ahí fueron palabras de Jesús, ¿sí? No estábamos hablando en ese entonces, Jesús no estuvo ahí con Moisés, ¿sí? Entonces no cabe duda que el día de reposo sigue vigente hasta hoy en día, ¿sí? La Biblia también dice que los mandamientos de Dios no están restringidos solamente al pueblo judío, ¿sí? Este mandamiento incluye a todos los moradores de una casa, sean ellos judíos o no. Esto también lo podemos leer en Isaías, ¿sí? Vamos al libro de Isaías capítulo 56. Capítulo 56, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? 56:1 en adelante dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cerca está mi salvación, para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová,
a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto y les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de adoración, casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. ¿Sí? Vemos que este mandamiento sigue vigente. Y este mandamiento, el día de reposo, no es solamente para un pueblo, ¿sí? Para un lugar. Vemos que es para todos. ¿Sí? Por tanto, los mandamientos son universales y eternos porque reflejan el carácter de Dios. Y Dios no cambia de opinión como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. La Biblia no enseña tal cosa. Al contrario, el capítulo 1 del libro de Génesis enseña que Dios señaló como buenos todos los primeros 6 días de la semana, pero cuando llegó al séptimo, lo separó, lo apartó de los otros días, ¿sí? Es decir, lo bendijo y lo santificó, ¿sí? Lo tomó como un día especial, ¿sí? Vemos que todos los días que conforme iban haciendo las cosas, iban pasando los días, veía a Dios que era bueno, ¿sí? Y seguía al día siguiente y veía que que todo lo que había hecho era bueno, y seguía al otro día. ¿Sí? En la palabra de nuestro Dios vemos que día tras día todo lo que iba haciendo Dios iba quedando bueno. ¿Sí? No hubo algo que hizo mal, todo lo hizo bien. ¿Sí? Ahora, vemos aquí que nuestro Dios bendijo el día séptimo y no hay otro día que haya dicho también este día va a ser un día especial. ¿Sí? Vemos que nada más se dirigió al séptimo día. ¿Sí? Y por eso nos pide allí que guardemos el día sábado. Ahora, Jesús también vemos en la Biblia que como Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? También guardó el día de reposo. Y podemos verlo en la Biblia. Jesús guardó el día de reposo e instruyó acerca de la correcta manera de guardarlo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice allí: vino a Nazaret donde se había criado en el día sábado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí? Cuando es algo que realizamos día con día, ¿sí? Por ejemplo,
todo adventista, ¿sí? Cuando se levanta, ¿sí? Si quizás le da tiempo, no sale muy temprano hacia el trabajo, pero todo adventista lo que hace en las mañanas, agarra su Biblia y su lección, su folleto, escuela sabática, y se pone a estudiar. Día que pasa, día que hace lo mismo. ¿Por qué? Porque ya lleva una costumbre. ¿Sí? Ahora, entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús llevaba la misma costumbre. ¿Sí? Dice que se levantó, dice, vino a Nazaret, donde se había creado en día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Sí? Entonces aquí no hay duda que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino acá en esta tierra, también guardaba el día de reposo. ¿Sí? Y se reunía. Dice allí que se levantó a leer ese día. ¿Sí? Entonces no hay duda, queridos amigos, que este mandamiento sigue vigente. ¿Sí? ¿Por qué Jesús deseó que los cristianos observasen ese día si no importara realmente? ¿Por qué Jesús insistió? Si no fuera en importancia, yo pienso que Jesús no dijera nada acerca del día de reposo, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 24:20, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vemos cómo nuevamente ahí nuestro Señor Jesús habla acerca del día de reposo. ¿Sí? Un feriado nacional no puede ser cambiado de fecha sin que se pierda su significado. De la misma manera en el que sábado no puede ser movido del séptimo día al primero. ¿Sí? Como les digo, casi todas las denominaciones se reúnen en día domingo. ¿Sí? Y me he topado con personas que me dicen, no, es que tú estás mal. El primer día de la semana es lunes. Le digo, me disculpas, pero bíblicamente no es el primer día lunes. Lunes es el segundo día. No, dice, tú estás mal, el día séptimo es el domingo. Le digo, no. Le digo, te lo creyeras si me lo comprobaras bíblicamente. Le digo, y no vamos tan lejos. Los calendarios que los realizaban ahora ya se perdió, ¿verdad? Pero en los calendarios podemos darnos cuenta cuál es el día que ponen primero. Empieza domingo, ponen una D. Domingo, luego la L, luego la M, luego otra M, luego la J, luego una V y al último la S. Y una vez con un amigo del trabajo, dice, no, tú estás mal. Le digo, no. Y por pura coincidencia encontramos un calendario viejito. Le digo, mira, ven. Le digo, tú dime qué primer día ves aquí. Y observamos. Dice, oye, creo que sí tienes razón. Le digo, no es que tenga yo razón, la Biblia tiene la razón. ¿Sí? Y así hay muchos, queridos amigos. Sí, hay muchos así que piensan que el primer día es lunes. ¿Por qué? Porque el hombre así lo ha manifestado. ¿Sí? Y vemos que en la palabra nuestro Dios también nos habla acerca del enemigo de Dios. Dice que tratará de cambiar los tiempos. ¿Sí?
Vemos cómo el ser humano todo lo acomoda a su conveniencia. Sí, porque en todas partes el día lunes es el primer día de trabajo, pero es día primer de trabajo, no primer día de la semana. ¿Sí? Vemos cómo uno se va enredando a modo de todo traerlo a su conveniencia. Como todos descansan el día domingo, entonces ahora quieren ir a su iglesia el día domingo. ¿Sí? En la iglesia católica luego muchos dicen, no, pues es que el domingo, ¿cómo voy a ir a trabajar? Es día de misa. ¿Sí? Y todos los adoradores de Dios guardan el día domingo. ¿Sí? Solamente dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Ahí están los santos, los que guardan los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, es un privilegio conocer esta verdad. Y es un privilegio aceptar esta verdad. ¿Sí? Y aquí vemos también comentario. El calendario fue cambiado, ya no sabemos qué día es el sábado. Aquí hay un varón, dice, llamado James, del observatorio, escribió en Estados Unidos en 1932, hemos tenido ya la oportunidad de investigar los resultados de las obras de especialistas en cronología que nunca hemos encontrado que ninguno de ellos tenga la más mínima duda acerca de la continuidad del ciclo semanal mucho antes de la era cristiana. No ha habido ningún cambio en nuestro calendario que afecte de ninguna manera el ciclo de la semana. Cuando el Papa Gregorio en número 18 hizo un cambio del calendario juliano al gregoriano, el orden de los días no fue afectado. En 1582, el jueves 4 de octubre fue seguido por el viernes 15 de octubre. Si el ciclo semanal hubiera sido cambiado antes de Cristo, podemos estar seguros que Cristo se los hubiera dicho a sus contemporáneos. ¿Sí? No hubo alteración en el ciclo semanal, es decir, el sábado nunca ha sido movido en ninguna de las modificaciones del calendario. Podemos tener certeza absoluta de que el sábado que hoy guardamos corresponde al mismo día que Dios separó y santificó en la creación. ¿Sí? Entonces, vemos que el día de reposo sigue vigente. No ha habido ningún cambio, ¿sí? Sino que el hombre trata de cambiarlo, ¿sí? Pero para su propio beneficio, ¿sí? O porque queremos llevar en contra lo que nuestro Dios ha mandado, ¿sí? Aquí vemos, dice, celebramos el domingo porque recordamos la resurrección de Cristo. Ni antes ni después de su resurrección de Jesús mandó guardar el domingo en recordatorio de su resurrección. Eso en la Biblia no podemos encontrarlo en ninguna parte. ¿Sí? Dice, vayamos al libro de Juan. Perdón. Al libro de Mateo, creo que ya lo estudiamos, Mateo 24:20. Sí, lo acabamos de estudiar. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vemos aquí nuevamente que nuestro Señor Jesús
cuando antes de que fuera crucificado todavía hacía mención del día de reposo, del día sábado, ¿sí? Entonces, no podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios que Él dijera, ¿saben qué? A partir después de que yo sea resucitado, guarden ese día. No lo dice, porque entonces si lo dijera nuestro Señor Jesús, estuviera en la Biblia esas palabras, pero no están, ¿sí? Ahora, llevaría en contra lo que Dios estableció desde un principio, ¿sí? Entonces vemos que no es porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en un día domingo, no por eso vamos a guardar ese día, ¿sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en un día domingo, pero no encontramos en la palabra de nuestro Dios que nos hable acerca de que guardemos ahora el domingo en lugar de sábado. Jesús, el Señor del sábado, sí, es el creador y ha instituido el sábado. Veamos al libro de Colosenses y ya vamos finalizando. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Vemos como nuestro Señor Jesús, ¿sí?, es la imagen de nuestro Dios, ¿sí? Él estuvo cuando fueron creadas todas las cosas que podemos ver, ¿sí? Dice ahí en Colosenses 1, 15 y 16, dice, Él es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Entonces vemos que nuestro Señor Jesús estuvo desde la creación, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios, lo que acabamos de estudiar, que todo lo que hay, ¿sí?, por Él fue hecho, ¿sí? Solo Él tiene la autoridad para cambiar o abolir el mandamiento del sábado. Pero como les digo, en ninguna parte de la Biblia encontramos, ¿sí? En ningún lugar lo ha hecho, ¿sí? Los cristianos en mayor o menor medida guardan los mandamientos. El problema es que muchos se toman la libertad de ignorar el cuarto o declarar que este y ninguno de los otros 9 es ceremonial. En naturaleza, sin embargo, el mandamiento de sábado no es ceremonial, sino un recordatorio de la creación y la liberación. Jesús no transgredió el mandamiento del sábado, ¿sí? De otra manera, hubiera sido apedreado, ¿sí? Y ahí, como les decía, que en su sermón del monte, Jesús indicó el verdadero propósito de la ley, ¿sí? Ahí Jesús encerró los 10 mandamientos y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿sí? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Mientras que en la Biblia hay diferentes tipos de leyes, incluyendo la ley ceremonial que caducó en la cruz del Calvario, porque señalaba a Jesús y su sacrificio,
los 10 mandamientos aún son válidos. ¿Sí? Esos son los 10 mandamientos de nuestro Dios. Lo que se dice que nuestro Señor vino a abolir, vino a poner punto final, ¿sí? Son a las leyes ceremoniales. En aquel entonces se sacrificaban corderos para perdón de nuestros pecados, ¿sí? Pero ahora ya no es necesario, ¿sí?, llevar y sacrificar un corderito, un animalito, porque por eso nuestro Señor Jesús vino, ¿sí?, y se dio en sacrificio para perdón de todos nuestros pecados. Esas son las únicas leyes que vino a abolir nuestro Señor Jesús, vino a poner punto final, pero no a los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, un asunto de lealtad es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Podría ser que hay más envueltos en esta cuestión de lo que jamás hayamos soñado, que escoger obedecer a Dios o aceptar la falsificación del enemigo llega a ser un asunto de lealtad. No, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, primero es obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Sí? Ahora, ¿le importa mucho lo que la opinión popular diga? ¿Importa la voluntad de la multitud? ¿O las cosas? ¿O el bienestar? ¿O la aceptación social? ¿O lazos de amistad? ¿Importan realmente todas esas cosas? ¿O importa obedecer a nuestro Dios? ¿Qué es lo que realmente nos importa para nosotros? ¿Sí? ¿Habrá algo? ¿Hay algo que realmente realmente importe tanto como la lealtad a su Señor, colocándose a un lado, levantando su bandera, haciéndole saber que le ama a cualquier costo? ¿Sí? ¿Será que hay algo más importante que nuestro Dios? No, ¿verdad? Lo más importante, ¿sí?, el ser más importante es nuestro Dios. Entonces es necesario que le obedezcamos. ¿Sí? Queridos amigos y hermanos, esto ha sido el tema del día de hoy. ¿Sí? Como les decía, hoy estamos finalizando y nos llevamos una gran verdad, ¿sí?, que años atrás estaba en el olvido. Por eso el título lo hace llamarse así. El título del día de hoy dice: el mandamiento más olvidado. ¿Sí? Vemos, como les decía desde un inicio, vemos que hay muchas religiones, ¿sí?, que lo tienen olvidado. Que nosotros que hemos ya escuchado, no lo dejemos en el olvido, sino que lo manifiestemos, lo observemos también, como Dios lo ha manifestado y lo ha dicho en su palabra. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.